Se desmayó en la gala benéfica. Cuando despertó, el hijo del multimillonario la sostenía entre sus brazos, los tacones de Siena resonaban con firmeza sobre el obsidiano pulido del Darien Hall. Cada paso era una lucha contra el pulso desbocado en su pecho. El atrio brillaba bajo un techo cubierto de faroles en forma de estrella. La luz ámbar danzaba sobre vestidos de seda y trajes a medida, con suavidad. Acomodó el corsé de su vestido esmeralda, sus dedos rozaron las tarjetas escondidas en su bolso de mano. Esa noche no era una invitada más entre la élite, era la homenajeada, reconocida por Bright Path, la fundación que ofrecía educación y habilidades a chicas sin recursos. El peso de esa verdad le oprimía el pecho. El aire vibraba con riqueza, copas que chocaban, risas impregnadas de poder, murmullos de tratos y alianzas. Siena se sentía aún extraña, su propósito era su única armadura. Su mirada recorrió la sala, se detuvo en un hombre junto a la barra, alto, de mandíbula afilada como vidrio. Permanecía apartado, la corbata floja, en un gesto de silenciosa rebeldía. Sus ojos, cargados de una inquietud sombría, encontraron los de ella. Un destello inesperado le encendió el pecho, apartó la vista. Con la garganta seca, Siena, en 10 minutos te toca, dijo Mara, la organizadora, con voz cálida pero firme. Su mano, llena de anillos, se posó sobre el brazo de Siena y nerviosa, como si entrara en la guarida de un león, admitió con una sonrisa temblorosa. Los ojos de Mara se suavizaron. No eres presa, eres la que recordarán. Siena asintió, apretando con fuerza sus tarjetas. La multitud se abrió cuando avanzó hacia el escenario, las miradas la seguían, pesadas de curiosidad. La voz del maestro de ceremonias retumbó, repasando los logros de Bright Path. Cientos de niñas con futuro gracias a su trabajo. Los aplausos estallaron cuando dio el primer paso bajo el foco. El calor de la luz le erizaba la piel. Respiró hondo, su voz salió firme, aunque sus manos temblaban. Bright Path no es solo un programa, dijo. Y el silencio la envolvió. Es un salvavidas para chicas a quienes se les repite que sus sueños no valen nada. Nosotras les damos libros, habilidades, esperanza. Su voz creció con fuerza. El año pasado, 500 chicas se graduaron gracias a esto, porque alguien creyó en ellas, y eso lo cambia todo. La sala contuvo la respiración, después estalló en aplausos. Algunos lloraban, otros dejaban caer la dureza de sus gestos. El hombre de la barra la miraba fijo, con una media sonrisa en los labios. Su corazón tropezó, pero lo apartó. No estaba allí por él. Al bajar del escenario, sus piernas flaqueaban, el torrente de adrenalina se desvanecía, los vítores seguían sonando en sus oídos, pero el salón giraba. Se aferró a una mesa, la vista se le nubló, el peso de la noche la aplastaba. No había comido desde el amanecer, obsesionada con perfeccionar su discurso. Las miradas, las expectativas, le estaban quebrando. Las rodillas cedieron, el mundo se volcó. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón cuando cayó, pero antes de tocar el suelo frío de obsidiana, unos brazos fuertes la recogieron. Su aliento se entrecortó, la conciencia titilando como una llama débil. El aroma a cedro y bourbon la sostuvo, devolviéndola poco a poco. Parpadeó, sus ojos se encontraron con los de él, el hijo del multimillonario, la mandíbula tensa, la frente marcada por la preocupación, pero su abrazo era suave, como si temiera romperla. ¿Estás bien?, murmuró él, con voz baja, solo para ella. Respira. Las mejillas de Siena ardieron, la vergüenza se mezclaba con la niebla en su cabeza. Estoy bien, susurró, apenas audible. Trató de apartarse, pero sus brazos no respondían. Tranquila, dijo él, firme pero amable, no estás bien. Te desplomaste como un castillo de naipes. Sonrió de medio lado, con un aire de broma, pero sus ojos buscaban algo más profundo en los de ella. La multitud se acercaba, susurros de curiosidad y alarma. La voz de Mara cortó el aire, autoritaria. Del espacio, se arrodilló junto a Siena, tomando su muñeca con mano fresca. Cariño, ¿cuándo fue la última vez que comiste? Siena negó con la cabeza. El gesto la mareó más. Esta mañana, quizá. Las palabras parecían ajenas, lejanas. El hombre frunció el ceño, sujetándola con más firmeza. Estás en los huesos, y aún así das discursos que paran corazones. Vaya truco. Su voz mezclaba admiración y reproche. El estómago de Siena se agitó. A pesar de sí misma, no planeé desmayarme, susurró. Intentando sonar desafiante, él la sostuvo con la mirada. Algo pasó entre los dos, frágil pero real, un destello imposible de negar. Sus ojos permanecieron en los de ella demasiado tiempo. Siena apartó la vista, el pulso acelerado más allá del cansancio. Mara se incorporó,
Llamando a un camarero con un vaso de agua, bebe, despacio, luego miró al hombre, con una chispa de complicidad en los ojos. Puedes soltarla ya, Julian, no se va a ir a ninguna parte. Siena anotó el nombre, Julian. Él dudó un instante, luego la acomodó en una silla cercana. Sus manos tardaron más de lo necesario en soltarse. ¿Segura que estás firme?, preguntó, la voz más suave, casi íntima. Siena asintió, aferrando el vaso con los dedos temblorosos. Los susurros de la multitud zumbaban a su alrededor, pero la presencia de Julian era un ancla. Y también una complicación. Los faroles en forma de estrella bañaban su rostro en un resplandor cálido. La luz revelaba la preocupación en sus ojos oscuros, aunque había algo más allí, curiosidad quizá, o un destello que le robó el aliento. Asintió de nuevo, esta vez con más firmeza. Aunque su cuerpo seguía amenazando con traicionarla, estoy bien, dijo, con la voz más firme, aunque el temblor en sus manos contaba otra historia. Julian no se apartó, se inclinó junto a su silla, una mano descansando sobre el brazo, tan cerca que ella sentía su calor. No pareces alguien que se desmaya para llamar la atención, dijo, en tono burlón, pero suave, como tanteándola. Ese discurso, lo dijiste en serio, ¿verdad? Los labios de Siena se entreabrieron, sorprendida por la sinceridad de la pregunta. Por supuesto, respondió, más cortante de lo que pretendía. Bright Path no es un pasatiempo, es todo. Alzó la vista, esperando una sonrisa arrogante. En su lugar encontró una intensidad callada, como si él la viera por primera vez. El corazón le dio un vuelco extraño. Bajó la mirada hacia el vaso, deseando que sus manos dejaran de temblar. No eres como nadie aquí, murmuró él, casi para sí mismo. Sus dedos rozaron fugazmente el borde de la silla. El contacto breve la recorrió como un latigazo. La mayoría aplaude solo para sentirse bien consigo mismos. Tú en verdad te importas. Antes de que pudiera responder, la voz de Mara irrumpió, práctica y tajante. Siena, vamos a darte comida, no vas a repetir esta escena. Hizo una seña y un camarero se apresuró con un pequeño plato de entremeses. Siena lo aceptó agradecida, aunque el hambre había desaparecido, sustituida por el peso de la mirada de Julian y los murmullos de la multitud. Se sentía expuesta, como un espécimen bajo cristal, pero su presencia, firme y cercana, la mantenía en pie. Come, dijo Julian, en un tono mitad orden, mitad súplica. Ahora de pie, le daba espacio sin marcharse. Su postura era relajada, pero protectora. Siena mordisqueó una bruschetta. Los sabores estallaron en su boca, aunque no lograron calmar la tormenta en su pecho. Alzó la vista, sus ojos se encontraron otra vez, y ninguno apartó la mirada. El instante se estiró, cargado como el aire antes de la tormenta. Los labios de él se curvaron apenas. No era una sonrisa completa, pero bastó para revolverle el estómago. Quiso responder con una frase ingeniosa, estar a su altura, pero las palabras se enredaron en la atracción inesperada entre ellos. Al otro lado del salón, otro tipo de tensión hervía. Víctor, el padre de Julian, se mantenía cerca de la gran escalera. Su cabello plateado brillaba bajo los faroles, el rostro rígido en una máscara de desagrado, los ojos fijos en su hijo, y en Siena, a su lado, Reginald, su viejo amigo, inclinó la cabeza y murmuró con voz baja pero cortante, tu chico se está poniendo cómodo con la persona equivocada. Su mirada se clavó en Siena, con desprecio apenas disimulado. Es un caso de caridad, no un partido adecuado. La mandíbula de Víctor se tensó, sus dedos se cerraron en torno al vaso de whisky. Julian sabe cuál es su lugar, respondió, aunque su voz carecía de convicción. Observó a su hijo, cómo se quedaba cerca de Siena, como sus ojos se ablandaban de un modo que nunca sucedía con las mujeres pulidas de su círculo. Su mirada se deslizó hacia Cassandra, la hija de Reginald. Ella estaba a pocos pasos, el vestido carmesí pegado a su cuerpo como una segunda piel, los ojos, entrecerrados y calculadores, fijos en Siena, los labios, apretados en una línea dura. Cassandra no era extraña a estas galas. Su elegancia era un arma forjada con esmero. Había sido criada para dominar ese mundo, para seducir y conquistar. Siempre había dado por hecho que Julian sería suyo, un compromiso tejido por la ambición de sus padres. Verlo allí, inclinado junto a una don nadie, una idealista que había robado el protagonismo de la noche, encendió un destello de furia en su pecho. Alisó su expresión. Su sonrisa, fría y ensayada, volvió a su rostro, se deslizó hacia ellos, sus tacones mudos sobre el suelo de obsidiana. Siena, ¿verdad? La voz de Cassandra era miel, pero sus ojos, cuchillas. Qué discurso tan
apasionado, la palabra resumaba con descendencia. Aunque su sonrisa no se movió, inclinó la cabeza, los pendientes de diamantes captando la luz. Debes estar agotada. Con tanta tensión, la espalda de Siena se endureció. Sintió la espina escondida en esas palabras. Vale la pena, dijo, con voz serena, por las chicas a las que estoy aquí para ayudar. Claro, respondió Cassandra. Su sonrisa tensándose, giró hacia Julian, rozando su brazo con gesto posesivo. Julian, querido, esta noche juegas al héroe. Qué tierno. El tono era juguetón, pero la mirada lo desafiaba, retándolo a alejarse. El gesto de Julian se enfrió. Retiró la mano de la silla de Siena. Solo me aseguro de que esté bien, dijo, seco. No todos están acostumbrados a este circo. Miró a Siena, en sus ojos brillaba una disculpa, y algo más, desafío, quizá, o la chispa de una rebelión contra las expectativas que lo aplastaban. El pecho de Siena se apretó, atrapada entre el calor de su atención y el hielo de la presencia de Cassandra. Dejó el plato a un lado, sin apetito alguno ya. Debería hablar con Mara, dijo, poniéndose de pie, aunque sus piernas aún temblaban. La mano de Julian se movió, como si quisiera sostenerla, pero se contuvo. Sus ojos iban de ella a Cassandra. No dejes que te retengamos, dijo Cassandra, sonriendo con dientes afilados. Ya has causado bastante impresión. Siena forzó un gesto de asentimiento. El corazón le latía con fuerza al caminar hacia Mara, que conversaba con un grupo cercano. Sentía el peso de la mirada de Julian siguiéndola, pesada de palabras no dichas, y la de Cassandra, clavándose como una daga en su espalda. Al otro extremo del salón, Víctor y Reginald intercambiaron una mirada. Su acuerdo silencioso era claro, esto no formaba parte del plan. Los pasos de Siena vacilaron al llegar junto a Mara, mientras el peso de la mirada de Julian aún ardía en su espalda. Los faroles dorados del Berrien Hall proyectaban sombras alargadas. El murmullo de la gala sonaba lejano, opacado por el filo de las palabras de Cassandra, y la tensión callada en la mirada de Víctor. Sus manos, aún temblorosas por el desmayo, se cerraron con fuerza. El nudo en su estómago se retorcía. Había venido para defender a Bright Path, no para desatar una guerra entre la élite, y sin embargo, la batalla la había encontrado. Mara se volvió hacia ella, con una sonrisa cálida, un salvavidas en medio de la tormenta. Aguantando, cariño, a duras penas, admitió Siena en voz baja. Miró hacia atrás. Julian seguía de pie en el mismo lugar. La mano de Cassandra reposaba en su brazo, pero sus ojos, intensos, inquebrantables, estaban fijos en ella, como si intentara decirle algo a través de la multitud. El pulso de Siena se aceleró, se obligó a apartar la vista. Ten cuidado con ese, susurró Mara, siguiendo su mirada. Julian tiene buen corazón, pero su mundo es complicado. Le apretó el hombro con ternura, pero con un brillo de certeza en los ojos. Come algo, hablamos luego. Siena asintió. Se forzó a mirar el plato que Mara le había dado antes, ahora sobre una mesa cercana. Probó un bocado, pero la comida carecía de sabor. La gala continuaba, música ligera, risas alzándose. Ella, en cambio, se sentía atrapada entre la chispa de la tensión de Julian y la fría advertencia en la sonrisa de Cassandra. No pertenecía a sus juegos, y aún así, las palabras de Julian resonaban en su mente. ¿De verdad te importa? Una frase peligrosa. La noche avanzó entre felicitaciones y preguntas sobre Bright Path. Su pasión la sostuvo, pero sus ojos volvían a buscarlo. Julian se movía con soltura entre la multitud, dando apretones de mano, sonrisas medidas. Una y otra vez. Su mirada la encontraba, cada vez. El corazón de Siena se detenía un instante. Un vértigo de emoción y miedo. Estaba a punto de escabullirse para tomar aire. Cuando él apareció a su lado, su presencia cambió el aire. ¿Me prestas un momento? La voz de Julian era baja, su sonrisa desarmaba, pero cargada de intención. Señaló un rincón más tranquilo, donde la luz de los faroles se desvanecía en sombras suaves. Siena dudó. El eco de la advertencia de Mara vibraba en sus oídos, pero la curiosidad, y algo más cálido, la vencieron. Claro, respondió, con voz más firme de lo que sentía. Cruzaron una cortina de terciopelo, y entraron en un espacio más íntimo, fresco, con un tenue aroma a su colonia envolviéndola. Lo decía en serio antes, empezó Julian, apoyado contra la pared, mirándola directo a los ojos. Tu discurso no eran solo palabras. Estás haciendo algo real. Quiero saber más. El aliento de Siena se entrecortó. No es glamuroso, dijo, apartando un mechón de su cara. Son horas largas, pequeñas victorias, pero vale la pena cuando una chica se gradúa, o cuando recupera la esperanza. Él asintió,
con expresión más suave que la mayoría aquí. Lanza dinero para calmar la conciencia. Tú eres distinta, hizo una pausa. Sus dedos juguetearon con el borde de la chaqueta. Puedo ayudar. Con Bright Path. Digo, contactos, financiamiento, lo que necesites. Los ojos de Sienna se abrieron con sorpresa. ¿Hablas en serio? La oferta era generosa, pero sentía los hilos invisibles que la acompañaban, pesados, atados a su mundo y a sus expectativas. Muy en serio, dijo él. Acercándose, rozó su mano apenas. Un contacto fugaz que le recorrió la piel como un escalofrío. Estoy cansado de gestos vacíos. Déjame hacer algo que importe. El corazón de Sienna latía desbocado, entre gratitud y cautela. Es generoso. Pero ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? La sonrisa de Julian se desvaneció, sus ojos se oscurecieron. Con una crudeza inesperada, porque no finges, y yo intento descubrir quién soy fuera de la sombra de mi padre. Su voz bajó, casi un susurro. Tú me haces querer intentarlo de verdad. El aire entre ellos chisporroteaba. Las miradas se anclaron, los dedos de ella temblaron, queriendo alcanzarlo, pero se contuvo. El peso de la mirada de Cassandra, la desaprobación de Víctor, la frenaban. Julian. Yo no sé si. El sonido de su móvil la interrumpió, un mensaje de un número desconocido. Bright Path podría usar a un donante como yo. Café mañana. El aliento de Sienna se agitó. Él había conseguido su número. Alzó la vista. Él sonreía. Travieso, con una chispa en los labios. Piénsalo, dijo, retrocediendo un paso, pero sin romper el contacto visual. Sin presión, los días siguientes se diluyeron en llamadas nocturnas. La voz de Julian, cálida, preguntando por los retos de Bright Path, sus logros, sus sueños. Escuchaba, de verdad escuchaba. Sus preguntas eran agudas, pero sinceras. Una noche apareció en su oficina, sin aviso, con una bolsa de comida en la mano. La obligó a cenar mientras pensaban en ideas de financiamiento. Su risa llenó el espacio estrecho. Su mano rozó la de ella sobre las hojas de cálculo. Cada roce duraba un poco más. Se volvieron encuentros clandestinos, un café discreto, un banco en el parque al caer la tarde. Cada instante cargado de miradas robadas, de anhelos silenciados. Sienna sentía que caía, embriagada por su sinceridad, por su rebelión contra la jaula dorada, pero cada llamada, cada caricia, llevaba una sombra. Recordaba la mirada helada de Víctor, la ponzoña de Cassandra en la gala. Una tarde, al acompañarla hasta su coche, los dedos de Julian rozaron su muñeca. Sienna se detuvo, el calor de su contacto se enfrentaba a su miedo. Esto es peligroso, susurró, con voz temblorosa. Tu padre, Cassandra, ellos no quieren esto. La mandíbula de Julian se tensó. No retiró la mano. No me importa lo que ellos quieran, dijo, con voz feroz. Te quiero a ti. Se inclinó, su aliento rozando la mejilla de ella, pero se detuvo a un respiro de distancia, esperando su respuesta. El corazón de Sienna latía desbocado, dividido entre la rendición y la tormenta que sabía que se avecinaba al otro lado de la ciudad. Víctor estaba en su despacho, el teléfono pegado al oído. Reginald, tenemos que hablar de Julian, murmuró con voz grave. Se está acercando demasiado a esa chica. Es hora de recordarle cuál es su lugar. La voz de Víctor resonaba en la mente de Sienna, una amenaza lejana, flotando en el aire nocturno. Ella permanecía inmóvil junto a su coche, los dedos de Julian aún rozándole la muñeca. Su corazón latía, dividido entre el calor de ese contacto y el frío rechazo del padre de él, acentuado por el recuerdo de la sonrisa venenosa de Cassandra en la gala. Sienna apartó la mano, su voz salió apenas en un susurro. No podemos. Aún no. Los ojos de Julian se oscurecieron, pero asintió, dando un paso atrás con respeto doloroso. Esperaré, dijo, firme, bajo, pero no me iré a ninguna parte. A la mañana siguiente, Sienna se volcó en los preparativos del evento de Bright Path, un acto comunitario para mostrar los logros de las chicas. El teléfono vibraba con mensajes de Julian, alentadores, juguetones. Ella respondía breve, con el temor de las consecuencias royéndole por dentro. Por la tarde llegó al centro comunitario, decorado con obras de las alumnas. Voluntarios iban y venían, pero algo se sentía extraño. Los patrocinadores estaban retirándose, alegando dudas sobre la credibilidad de Bright Path. El estómago de Sienna se encogió cuando oyó los susurros. Dicen que anda coqueteando con el hijo del millonario por su dinero. Las palabras le golpearon, afiladas, calculadas, y supo quién estaba detrás. Antes de verla, Cassandra apareció en la entrada, los labios carmesí curvados en una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Sienna, qué montaje tan encantador.
dijo con dulzura falsa, aunque escuché que algunos donantes están replanteando su apoyo. Qué pena. Su mirada recorrió a Siena, evaluando, descartando. La gente habla, ya sabes, se preguntan si realmente te importa la causa, o si solo buscas escalar en la sociedad. Los puños de Siena se apretaron, su voz, sin embargo, salió firme. Bright Path habla por sí mismo, el trabajo de las chicas es prueba suficiente. La sonrisa de Cassandra se tensó. Claro, pero la percepción importa, querida, y tú no eres exactamente una de los nuestros. Se inclinó, su voz un susurro envenenado. Julian merece a alguien de su mundo, alguien como yo. Antes de que Siena pudiera responder, su teléfono vibró. Julian, escuché lo de los patrocinadores. Voy para allá. Ella tecleó rápido. No vengas, pero era tarde. Minutos después, Julian entraba entre la multitud, el rostro encendido de furia contenida. Ignoró a Cassandra. Su mano buscó el codo de Siena, firme. Protectora, se equivocan contigo, dijo bajo, con fiereza. Yo te veo. Siena, veo lo que estás construyendo. Miró a Cassandra, la mirada dura, implacable, y no pienso jugar a sus juegos. Los ojos de Cassandra se entrecerraron, pero se dio la vuelta, su sonrisa prometiendo más guerra. El corazón de Siena latía con fuerza, no solo por el sabotaje, sino por la firmeza de Julian, por su lealtad inquebrantable. ¿Estás bien?, preguntó él, con voz suave, apretando su brazo un instante, como si quisiera blindarla del ataque. Su presencia era un escudo, pero ella no podía sacudirse el miedo de que esa lealtad le costara más de lo que él imaginaba. Estoy bien, dijo con una sonrisa forzada, pero no tenías que venir. No tenía opción, respondió él, el tono ligero, los ojos serios. No cuando se trata de ti. Se inclinó, bajando la voz. Lo digo en serio, te veo. Y no dejaré que ella destruya eso. El móvil volvió a vibrar. Un número desconocido. Cuidado en quien confías, no todos son tan nobles como parecen. El estómago de Siena se retorció. Sospechaba la mano de Cassandra. Guardó el teléfono sin responder. Tenemos que volver al trabajo, dijo, alejándose. Aunque su piel aún ardía donde Julian la había tocado, él asintió, pero su mirada la siguió. Un juramento silencioso. Más tarde, mientras el evento seguía, Julian enfrentaba otra tormenta. El despacho de Víctor era una fortaleza, madera oscura, cuero, el aire cargado con whisky añejo y poder. Julian miraba por la ventana, la ciudad brillando a lo lejos. La voz de su padre rompió el silencio. Basta, Julian. Víctor estaba tras su escritorio, el cabello plateado iluminado por una lámpara de bronce. Su tono era bajo, controlado, pero afilado como el acero. Esa relación con esa chica termina ahora. Julian se giró, los ojos estrechados. Se llama Siena, y no es una relación pasajera. Su voz sonaba firme, pero sus manos cerradas revelaban la ira contenida. Los labios de Víctor se afinaron. ¿Crees que esto va de nombres? Va de tu futuro, de nuestro imperio. Señaló las estanterías llenas de trofeos y contratos. El legado de su familia. El amor se desvanece. Las alianzas. No, la familia de Cassandra, la de Reginald. Ellos traen estabilidad, conexiones. Ella es leal, refinada, hecha para este mundo. La risa de Julian fue cortante, amarga. Leal, es una víbora. Papá difunde mentiras sobre Siena, sabotea su trabajo, y eso es lealtad. Los ojos de Víctor brillaron, pero no se inmutó. Es estratégica, ruthless. Sí, pero sabe lo que está en juego. Esa chica, Siena, no, es una soñadora. No es pareja para alguien como tú, alguien como yo. Julian avanzó, la voz subiendo de tono. Un peón en tu juego. Ya terminé de vivir para tus tratos. Su pecho subía y bajaba. Las palabras saliendo crudas. Siena es real, construye algo que importa. Prefiero estar con ella, antes que ser tu marioneta. La mano de Víctor golpeó el escritorio, el sonido retumbó en la sala. Estás tirando por la borda todo lo que construí. Si eliges a esa chica, se acabó. Sin herencia, sin asiento en la mesa, serás nada. Julian se quedó helado. El ultimátum cortó el aire, y supo que esas palabras no eran una amenaza vacía. Cargaban el peso de un hombre que había construido un imperio sobre el control. Julian pensó en Siena, en sus manos temblorosas en la gala, en su discurso encendido, en la luz de sus ojos cuando hablaba de Brick Path. Pensó en su roce, breve pero eléctrico, y en cómo ella lo hacía desear ser algo más que la sombra de su padre. No lo entiendes, dijo Julian, su voz baja, peligrosa. Ella no es nada, ella lo es todo. Giró hacia la puerta, pero la voz de Víctor lo detuvo. Reginald viene en camino, ¿lo escucharás? No es una petición. Minutos después, Reginald entró, su traje impecable, su sonrisa calculada. Cassandra lo seguía,
los ojos brillando con un triunfo silencioso. Julian, dijo Reginald, su voz suave, como piedra pulida, eres joven, impulsivo, pero sabes lo que está en juego. Cassandra ha sido criada para esto, su legado familiar se alinea con el tuyo, ha demostrado su lealtad. Una y otra vez, Cassandra dio un paso al frente. Su voz era suave, pero punzante. Jamás te distraería de tus responsabilidades. Julian, su mirada lo rozó, luego se apartó, como si fuera ella la víctima. Sé lo que significa cargar un apellido como el tuyo. La mandíbula de Julian se tensó. Recordó la recaudación de fondos de Siena, los susurros que Cassandra había sembrado. Lealtad, dijo, helado. ¿A eso le llamas lealtad? Yo lo llamo sabotaje. No me conoces en absoluto. La sonrisa de Reginald vaciló, pero Víctor intervino. Basta. Tienes una elección, Julian, ella, o tu futuro, elige bien. Los ojos de Julian ardían, su corazón atrapado entre la rebeldía y el peso del imperio de su padre. Recordó la advertencia susurrada de Siena junto a su coche, esto es peligroso, y la chispa en sus ojos cuando él prometió esperar. Se dio media vuelta, salió del estudio sin una palabra. Sus pasos resonaron en el silencio, afuera. Las luces de la ciudad se desdibujaban. Sacó el teléfono y escribió un mensaje a Siena: necesito verte ahora. El eco del ultimátum de Víctor, repetido en la voz tensa de Julian cuando la llamó, aún pesaba en su mente. Su desafío en el estudio de su padre la había dejado conmocionada, exaltada, pero también aterrada. Caminaba de un lado a otro, los pies desnudos fríos sobre la madera. El peso del sabotaje de Cassandra y de las amenazas de Víctor se mezclaba con la frágil chispa de su conexión. Entonces su teléfono vibró otra vez. Estoy afuera. El corazón de Siena dio un vuelco, abrió la puerta y allí estaba Julian, la chaqueta sobre el hombro, los ojos tormentosos, pero suaves al encontrarlos de ella. Siena, dijo, con voz áspera, como si hubiera librado batallas invisibles, no pude mantenerme lejos. Ella se apartó, dejándolo entrar. Con el pulso acelerado, la puerta se cerró con un clic y el mundo de afuera se desvaneció. La gala, los murmullos, el imperio de su padre. ¿Qué pasó?, preguntó Siena, apenas en un susurro. Después de que te fuiste, tu padre. La mandíbula de Julian se endureció, pasó la mano por su cabello. Me dio una elección, yo, o todo lo demás. Él dio un paso hacia ella, el aire entre los dos se cargó. Te elegí a ti. El aliento de Siena se entrecortó, miedo y deseo se entrelazaron en su pecho. Julian, no puedes. Tu vida entera, mi vida, ha sido su plan, no el mío. La interrumpió. Su voz feroz acortó la distancia, tomó su rostro entre las manos, acarició su mejilla con el pulgar. Tú me haces sentir que puedo ser más, que puedo ser mío. La resistencia de Siena se derrumbó, su coraza se disolvió bajo el peso de su mirada. Se inclinó hacia su toque, sus manos encontraron su pecho. El calor de él anclaba. Esto es peligroso, susurró, repitiendo sus palabras de la noche anterior, pero su voz temblaba de deseo. No de advertencia, lo sé, murmuró Julian, sus labios rozando los de ella, pero no me importa. El beso fue fuego, crudo, desesperado, un choque de anhelos contenidos. Los dedos de Siena se aferraron a su camisa, acercándolo más. Mientras él profundizaba el beso, sus manos bajaron a su cintura, levantándola contra él. El mundo se redujo al calor de su boca, a la presión de su cuerpo, al modo en que él susurraba su nombre como una oración. Tropezaron hacia su dormitorio, dejando un rastro de ropa, su chaqueta, su suéter. La ciudad quedó atrás, solo la lámpara encendida dibujaba sombras en su piel. En la cama, el tiempo se volvió lento. Las manos de Julian eran reverentes, recorriendo sus curvas como si las memorizara. Sus labios seguían el camino de sus dedos. Eres todo, susurró contra su garganta, su voz áspera de necesidad. El corazón de Siena se abrió de par en par, los temores se disolvieron en el calor de su toque. Se rindió por completo, su cuerpo arqueándose contra el suyo, sus manos aferrándose a sus hombros. Un baile de ternura y fuego. Los ojos de Julian nunca se apartaron de los de ella, ni siquiera cuando sus respiraciones se volvieron irregulares, cada instante cargado de vulnerabilidad. Su miedo a perderla, su rendición después de tanto contenerse. Cuando al fin quedaron quietos, enredados entre sábanas, la cabeza de Siena reposó sobre su pecho, el latido de él, un ritmo constante bajo su mejilla. Nunca me he sentido así, confesó ella, con voz suave, desgarrada, como si pudiera soltarme. Los dedos de Julian dibujaron círculos en su espalda, su voz baja, pero intensa. Ya no tienes que sostenerte sola. Levantó su barbilla y la besó,
despacio, una promesa en sus labios, estoy aquí, pero al amanecer, la realidad volvió a abrirse paso. Sienna despertó con el brazo de Julian sobre ella, su respiración tranquila, pero su mente, agitada. El calor de la noche se sentía frágil frente al mundo que los esperaba afuera. Se levantó despacio, se puso una bata y se acercó a la ventana. La luz gris de la ciudad devolvía su reflejo. El ultimátum de Víctor, el sabotaje de Cassandra, los murmullos en la recaudación de fondos, nada había desaparecido, y estaba también aquel rumor que había escuchado en la gala, un anuncio de compromiso. El nombre de Cassandra ligado al de Julian en susurros apagados, era ella solo una rebelión, un escape fugaz antes de que él volviera a su mundo. Julian se movió, su voz somnolienta pero cálida. Sienna, vuelve. Se incorporó, la sábana cayendo hasta su cintura, sus ojos se suavizaron al encontrarlos de ella. ¿Qué ocurre? Se giró, los brazos cruzados, como protegiéndose. Esto se siente como un sueño. Su voz se quebró. Pero tu mundo, tu padre, Cassandra, todo eso es real. Escuché que viene un compromiso, es cierto. El rostro de Julian cayó, la mandíbula se le tensó mientras se sentaba al borde de la cama y en 2 pasos estaba junto a ella. No es lo que piensas, dijo con urgencia. Mi padre ha estado empujando a Cassandra sobre mí durante años, es su plan, no el mío. Sus manos encontraron sus hombros, anclándola. Lo de anoche no fue una rebeldía, fue todo lo que quiero. Los ojos de Sienna lo buscaron, queriendo creerle, pero la duda persistía. Y cuando él te obliga a elegir de verdad, ¿qué pasa entonces? Las manos de Julian se apretaron, su voz baja, cruda. Ya elegí, estoy aquí, contigo. La acercó a él, apoyando la frente contra la suya. Pero no voy a mentir, no será fácil. El corazón de ella dolió, atrapado entre el recuerdo de su toque y el miedo a lo que vendría. Asintió, apoyándose en él, pero el peso de sus palabras quedó pesado sobre su pecho. Al otro lado de la ciudad, Víctor estaba en su estudio, su teléfono iluminaba su rostro con el número de Reginald en la pantalla. El anuncio estaba listo, la voz de Reginald crepitó por la línea, Cassandra está lista, asegúrate de que Julian. La mirada de Víctor se endureció, fija en una foto de Julian de niño, sonriendo sin preocupaciones. Se acostumbrará, dijo, pero un hilo de duda quebraba su voz. Para Sienna, la luz de la mañana no trajo claridad. Solo el calor persistente de las promesas de Julian y la fría realidad de un mundo decidido a separarlos. La voz de Víctor, fría y calculadora, resonaba en su mente por lo que Julian le había contado del ultimátum, y ahora, la confirmación de Reginald sobre un anuncio inminente apretaba el nudo en su pecho. Quería creer en las promesas de Julian, pero la duda se le pegaba como un paño húmedo, enfriándola incluso en sus brazos. Murmuró Julian, alejándose un poco para mirarla, estás pensando demasiado, háblame. Ella negó con la cabeza, apenas audible. No quiero ser la razón por la que pierdas todo. Sus dedos se tensaron sobre sus brazos. El recuerdo de su noche juntos, crudo, íntimo, sin defensas, chocando con el miedo a lo que eso le podía costar. Antes de que él pudiera responder, su teléfono vibró sobre la mesita de noche. Una intrusión aguda. Lo ignoró, pero volvió a vibrar, insistente. La mandíbula de Julian se tensó al alcanzarlo, entregándoselo. Mira, podría ser importante. El corazón de Sienna se hundió al abrir el mensaje de Mara. Necesitas ver esto ahora. Un enlace siguió, llevándola a un titular de tabloide que gritaba en su pantalla: herederos millonarios y romance escandaloso con trabajadora de caridad. Debajo, fotos borrosas mostraban a Julian y Sienna en la recaudación, su mano sobre su codo, los rostros cercanos. El momento distorsionado para parecer escandaloso. Otra imagen, Julian con Cassandra en la gala, su mano posesiva sobre su brazo. Los etiquetaban como la pareja ideal, pintando a Sienna como una intrusa manipuladora. El estómago de ella se revolvió, las palabras se borraban mientras leían: usa su organización para escalar socialmente, esto es culpa de ella, gruñó Julian, mirando por encima de su hombro, la voz cargada de ira. Las manos de Sienna temblaron, el teléfono se le resbaló a la cama. Dicen que te estoy usando, susurró, la vergüenza inundándola. Bright Path pierde patrocinadores, revisé ayer, 3 más se retiraron, estoy arruinándolo todo. Su voz se quebró. No, dijo Julian, feroz, tomando su rostro, no es así, ella lo está manipulando para lastimarte, para lastimarnos. Sus ojos ardían, pero Sienna se apartó, levantándose, abrazando la bata con fuerza. No puedo hacer esto, dijo, la voz quebrada. Tu padre, Cassandra,
Ahora esto, te estoy arrastrando conmigo, se giró hacia la ventana. El gris de la ciudad burlándose de ella, deberías irte, antes de que esto empeore. Julian cruzó hacia ella, las manos cerca pero sin tocarla. Sienna, no te dejaré enfrentar esto sola, no me importa lo que digan, pero me importas tú. Ella se dio la vuelta, lágrimas asomando. Esto no es solo sobre nosotros, es Bright Path, las chicas. No puedo permitir que lo pierdan todo por mi culpa. Su voz se suavizó, cruda. Creí que podía ser valiente, pero quizás no soy suficiente para tu mundo. El rostro de Julian cayó, el dolor reflejado en sus ojos. Eres más que suficiente, dijo, bajo, urgente. Eres lo único que tiene sentido en mi mundo. Extendió la mano hacia ella, pero ella dio un paso atrás, el corazón hecho pedazos. Necesito espacio, susurró, odiando las palabras. Por favor. Julian se congeló, sus manos cayeron. Si eso quieres, dijo, con la voz tensa, me iré, pero esto no ha terminado. Tomó su chaqueta, haciendo una pausa en la puerta. Sus ojos buscaron los de ella una última vez antes de irse. El suave clic de la puerta resonó en el silencio. Sienna se desplomó sobre la cama. Las imágenes del tabloide ardían en su mente. Su teléfono volvió a vibrar. Mara llamando. Sienna. Estamos perdiendo apoyo, dijo Mara, con voz tensa. 2 patrocinadores más se retiraron. Dicen que no eres confiable. Tenemos que luchar contra esto. Lo sé, dijo Sienna, con voz hueca. Encontraré una manera. Pero al colgar, la culpa y la duda la ahogaron. Se había dejado caer por Julian. Había bajado la guardia en esa noche robada, y ahora su trabajo, sus chicas, pagaban el precio. Abrió su laptop, redactando un comunicado para contrarrestar el escándalo, pero sus dedos vacilaron. Las palabras se sentían inútiles frente a la crueldad calculada de Cassandra. Al otro lado de la ciudad, Cassandra estaba sentada en un elegante café, desplazándose por la web del tabloide, una sonrisa satisfecha curvando sus labios. Reginald sorbió su espresso a su lado, con la voz baja. Bien hecho, cariño, esto debería ponerla en su lugar. Es solo el comienzo, dijo Cassandra, los ojos brillando. Julian verá la razón. Siempre lo hace, pero Julian no estaba en el café ni en la mansión de su padre, estaba en su coche, las manos aferradas al volante, la mente reproduciendo el rostro de Sienna marcado por las lágrimas. Sus palabras, no soy suficiente. El dolor de esas palabras calaba más profundo que el ultimátum de su padre. Sacó el teléfono, ignorando los decenas de mensajes de Victor y Reginald, y escribió a Sienna. No me rendiré, arreglaré esto. No lo envió. Todavía no. Sabía que ella necesitaba tiempo, pero odiaba la distancia entre ellos. Mientras tanto, Victor estaba en su estudio, el tabloide abierto sobre el escritorio, los dedos tamborileando sobre la madera, la conversación con Reginald resonando en su mente. El anuncio estaba listo. Planeaba empujar a Julian hacia Cassandra en la gala de la próxima semana, un compromiso público para sellar la alianza. Pero la rebeldía de Julian, su elección de Sienna, lo carcomía. Tomó el teléfono y marcó a Reginald. Tenemos que movernos más rápido, dijo, su voz fría. Julian se está escapando. Asegúrate de que Cassandra esté lista. Sienna, sola en su apartamento, miraba la declaración sin publicar en la pantalla, el corazón pesado de vergüenza y amor. El toque de Julian seguía en su piel, sus promesas resonando, pero la sombra del escándalo se alzaba más grande. Se había alejado para protegerlo, para salvar Bright Path, pero el dolor en su pecho le decía que había perdido algo vital. La ciudad afuera zumbaba, indiferente, mientras se preparaba para las consecuencias, ajena a los planes que se cerraban a su alrededor. Sienna se sentó encorvada frente a su laptop, la declaración sin publicar, brillando en la pantalla. Sus palabras un escudo débil contra el veneno del tabloide. El silencio de su apartamento era opresivo, roto solo por el murmullo de la ciudad más allá de la ventana. El escándalo, las fotos filtradas por Cassandra, los patrocinadores abandonando Bright Path, la habían dejado vulnerable, la vergüenza chocando con el dolor de haber alejado a Julian. Sus últimas palabras, esto no ha terminado, resonaban en su mente, pero el peso de su decisión de protegerlo, de salvar su organización, pesaba más. Se frotó los ojos, el recuerdo de su noche robada, su toque, sus promesas susurradas, chocando con la fría realidad de los planes de Victor y la crueldad de Cassandra. Su teléfono permanecía silencioso, sin mensajes nuevos de Julian, y la ausencia dolía más de lo que esperaba. Al otro lado de la ciudad, Julian apretaba el volante, el mensaje sin enviar a Sienna abierto en su teléfono. No me rendiré,
arreglaré esto. Las luces de la ciudad pasaban borrosas, su mente reproduciendo el rostro de Siena marcado por lágrimas, su voz quebrada al decir, no soy suficiente, las mentiras del tabloide, el triunfo arrogante de Cassandra y el ultimátum de su padre encendieron un fuego en él. Uno que había estado ardiendo desde la gala, la llamada de Víctor para un anuncio de compromiso público con Cassandra se acercaba, programada para la gala en 2 días, un espectáculo para consolidar alianzas. La mandíbula de Julian se tensó, no permitiría que Siena fuera daño colateral en su juego, al día siguiente por la noche, el Berrien Hall brillaba nuevamente, sus linternas en forma de estrella lanzando un halo dorado sobre otro evento de alta sociedad. Siena no estaba. Su ausencia era una elección deliberada. Mara le había dicho que evitara más escrutinio, pero Julian sí estaba, con el traje impecable, aunque la corbata suelta, una silenciosa rebelión contra la fachada pulida, la prensa lo rodeaba, flashes de cámaras, sus preguntas girando en torno al rumor del compromiso. Cassandra se mantenía cerca del escenario. Su vestido carmesí reflejando la gala donde todo había comenzado, sonreía mientras se mezclaba con Reginald y Víctor. El estómago de Julian se retorcía ante la vista, resonando las palabras de su padre. Elige sabiamente, huecas en el aire. Cuando el maestro de ceremonias anunció la agenda de la noche, Julian se apartó del lado de Víctor, el corazón latiendo con resolución. Encontró a una reportera, joven, de un medio reputado, y la tomó a un lado. ¿Quieres una historia?, dijo, bajo, urgente, la verdadera. Sus ojos se iluminaron, percibiendo un primicia. Te escucho. Minutos después, Julian subió al escenario sin invitación, el micrófono en la mano. La multitud se silenció, las cámaras apuntando hacia él. Víctor frunció el ceño desde la primera fila, Reginald congeló su sonrisa a su lado, Cassandra entrecerró los ojos, los dedos aferrando su copa. La mirada de Julian barrió la sala, imaginando a Siena allí, con su vestido esmeralda captando la luz, su fuerza anclándolo. Estoy aquí para aclarar las cosas, comenzó Julian, su voz firme, clara. Se ha hablado, se han dicho mentiras sobre alguien a quien me importa. Siena Berrien, la mujer detrás de Bright Path, no es una oportunista, es una fuerza. Sus palabras cobraron intensidad. Sus ojos ardían. Ha construido una organización que ha cambiado vidas, cientos de chicas con educación, habilidades, esperanza. Eso no es un escándalo, eso es coraje. Se escucharon murmullos entre la multitud, cámaras brillando. La mandíbula de Víctor se tensó, pero Julian continuó. Los tabloides, los rumores, son el intento cobarde de derribarla, de derribarnos a nosotros. Su valor no está en la riqueza ni en el estatus, está en su corazón, en su lucha. Y estoy orgulloso de estar a su lado. La sala estalló, algunos aplaudiendo, otros murmurando. El aire eléctrico, el rostro de Cassandra palideció, la sonrisa desapareció. Reginald se inclinó hacia Víctor, en un susurro. Controla a tu hijo. Los ojos de Víctor ardían, pero permaneció en silencio, las manos aferradas a los brazos de la silla. Julian bajó del escenario, ignorando a los reporteros que clamaban por más. Su teléfono vibró. Mara le enviaba un enlace en vivo. Siena estaba viendo. Mara le escribió, está llorando, pero está orgullosa. El pecho de Julian se tensó, un choque de alivio y miedo. Había declarado su elección, pero ¿a qué costo? Salió afuera. El aire fresco de la noche lo golpeó como un choque eléctrico. Su teléfono vibró de nuevo, esta vez. Víctor, mi oficina. Ahora. Julian lo ignoró, escribiendo a Siena. Lo dije en serio. Soy tuyo. Presionó enviar. El corazón acelerado, consciente de que ella podría seguir rechazándolo. En su apartamento, Siena estaba sentada en el sofá. La transmisión en vivo estaba pausada en su laptop. La cara de Julian congelada a mitad de su discurso. Las lágrimas recorrían sus mejillas mientras sus palabras, estoy orgulloso de estar a su lado, atravesaban su vergüenza. Ella se había alejado para protegerlo, pero él había luchado por ella públicamente, sin pensar en las consecuencias. Su teléfono se iluminó con su mensaje y su respiración se detuvo un instante. Quiso responder, correr hacia él, pero las secuelas del escándalo aún dolían. Los patrocinadores de Bright Path no habían regresado, y los tabloides ya transformaban su defensa en un acto de rebeldía. Al otro lado de la ciudad, Víctor golpeó la puerta de su oficina con fuerza, su voz baja y fría mientras enfrentaba a Reginald. Se ha hecho un espectáculo, dijo, pero se acostumbrará, no tiene elección. Los
Ojos de Reginald se entrecerraron. Cassandra no esperará para siempre. Arregla esto, Víctor, o nuestros acuerdos se terminan. Cassandra, mientras tanto, se mantenía en las sombras del pasillo, el teléfono abierto en los comentarios de la transmisión en vivo, una mezcla de admiración por Julian y veneno hacia Sienna. Sus labios se curvaron, formando un nuevo plan. Escribió un mensaje a un contacto anónimo. Más fotos, haz que duelan. Julian, sin saberlo, conducía hacia el apartamento de Sienna, la rebeldía ardiendo en sus venas. Había sacudido el control de su padre, ganado susurros de respeto de extraños en la multitud, pero el costo era claro, el imperio de Víctor, la ira de Cassandra, un futuro incierto. Aún así, el rostro de Sienna, su fuerza, sus manos temblorosas en su pecho lo impulsaban. Aparcó frente a su edificio, el murmullo de la ciudad un pulso distante, esperando, con la esperanza de que ella lo dejara entrar. Consciente de que la tormenta aún no había pasado, Sienna tenía los dedos sobre el teléfono. El mensaje de Julian brillando en la pantalla. Quiso creer en él, en ellos, pero el peso del escándalo, los patrocinadores, los rumores la retenían. Caminaba de un lado a otro, el corazón dividido entre el amor y el miedo, el eco de su defensa pública, tanto salvavidas como cadena, las luces de la gala, los flashes de la prensa, la mirada fría de Víctor. Todo se cernía sobre ella, pero la voz de Julian atravesó el miedo, desafiándola a luchar por lo que habían encontrado, el eco de su defensa pública en la gala, protegiendo su honor frente a las mentiras de Cassandra, latía como un hilo de vida entrelazado con el temor. El escándalo seguía doliendo, los patrocinadores de Bright Path vacilaban, los tabloides transformaban su desafío en caos, y el helado mandato de Víctor, mi oficina, ahora, se cernía como una guillotina. Afueras, Julian esperaba en su coche, el pulso de la ciudad un zumbido lejano, el corazón desnudo. Sienna caminaba, dividida entre el amor que surgía en su pecho y el miedo de arrastrarlo a su tormenta. Finalmente, escribió: yo también te necesito. Sube, presionó enviar, conteniendo la respiración mientras abría la puerta hacia su futuro. Pasaron meses. Cada día una batalla para reconstruir. Sienna se volcó en Bright Path, enfrentando la campaña de difamación con una determinación feroz. Se reunió con patrocinadores, su voz firme mientras contaba las historias de las chicas, sus graduaciones, sus sueños. Poco a poco, algunos regresaron, conmovidos por su resiliencia. Julian era su sombra, no con dinero, sino con tiempo, ayudando en eventos, planeando estrategias en llamadas nocturnas. Su presencia era una fuerza silenciosa. Su amor se profundizó en momentos robados, un café compartido en un parque bajo la lluvia, un roce de manos en su oficina, cada contacto una rebelión contra el mundo que intentaba separarlos. Víctor observaba desde lejos, su furia hirviendo por dentro. El rechazo de Julian a Cassandra en la gala había fracturado alianzas. El acuerdo de Reginald tambaleaba y la última jugada de Cassandra, más fotos manipuladas filtradas a la prensa, solo alimentaba la determinación de Víctor de controlar a su hijo, pero la tenacidad de Sienna lo carcomía. Los informes cruzaban su escritorio, la expansión de Bright Path, nuevos programas, chicas prosperando a pesar del escándalo. En una reunión de la junta de la organización benéfica, la vio presentar, su pasión intacta incluso cuando un miembro susurraba sobre los tabloides. La mandíbula de Víctor se tensó, pero un destello de respeto surgió, involuntario. Los planes de Cassandra fracasaban, sus fotos, expuestas como manipuladas, la desacreditaban. Su veneno se agotó, dejando a Sienna y Julian navegar entre los restos. Sin embargo, el silencio de Víctor era su propia amenaza, su aprobación retenida como un arma. Julian lo sentía, la presión de las expectativas de su padre, pero cada noche con Sienna, su risa, su fuego, consolidaba su elección. No necesito su imperio, le dijo una noche, sus dedos entrelazados en el sofá. Te necesito a ti. Los ojos de Sienna se suavizaron, aunque la duda persistía. ¿Y si él nunca cambia?, preguntó, su voz baja. Entonces construiremos nuestro propio mundo, respondió Julian, su beso sellando la promesa. Llegó la noche de la próxima gran gala. El Berrien Hall brillaba con linternas en forma de estrella, su luz bailando sobre vestidos con lentejuelas y trajes impecables. Sienna era la homenajeada de nuevo, esta vez por la expansión de Bright Path. Nuevos centros, más chicas empoderadas. Un testimonio de su supervivencia estaba entre bastidores, su vestido azul marino resplandeciente,
el corazón firme pero pesado por el peso de los últimos meses. Julian estaba entre la multitud, un ancla silenciosa. Pero la asistencia de Víctor, señalada por Mara, le recorrió un escalofrío. Al subir al escenario, los aplausos fueron ensordecedores, un marcado contraste con los susurros del escándalo. Agarró el podio. La voz clara y resonante: Bright Path no se trata solo de educación, dijo. Recorriendo la sala con la mirada hasta encontrar la de Julian, se trata de creer en estas chicas, en su futuro, en lo que podemos lograr cuando luchamos por lo correcto. Sus palabras llevaban el peso de su camino, los desmayos, la sabotaje, el amor que la había sostenido. Gracias por creer conmigo. La multitud se puso de pie, aplaudiendo, algunos secándose las lágrimas. Víctor estaba cerca del frente, su rostro inexpresivo, pero los ojos la seguían, ya no fríos, sino atentos. Siena retrocedió, el premio pesado entre sus manos. Cuando un murmullo recorrió la sala, Julian subió al escenario, su traje impecable, la corbata aún desafiante y suelta. La multitud guardó silencio, percibiendo algo monumental. Tomó el micrófono de sus manos, su mano rozando la de ella, encendiendo una chispa. Siena, dijo, su voz llenando el salón silencioso, me has enseñado lo que significa luchar por algo real. Sus ojos se clavaron en los de ella, desnudos, sin barreras. No eres solo mi pareja, eres mi hogar. Se arrodilló, sosteniendo una caja de terciopelo. Un sencillo anillo de diamante reflejaba la luz de las linternas. Cásate conmigo. La respiración de Siena se detuvo, las lágrimas rodaban mientras el salón se volvía difuso. Los recuerdos de su primera noche, su toque, su susurro, eres todo para mí, volvían, mezclándose con las batallas que habían enfrentado. Su corazón se elevó, liberado de toda duda. Sí, susurró, la voz quebrada mientras asentía. Sí. El salón estalló en aplausos, rugiendo como olas. Julian deslizó el anillo en su dedo, sus manos temblando, y la abrazó, encontrando sus labios en un beso que ahogaba al mundo. Las linternas brillaban más, o tal vez era su alegría. Esta vez no se desmayó, su corazón estaba demasiado lleno, demasiado firme en sus brazos. Víctor se levantó, su rostro impasible, pero sus ojos traicionaban un cambio. Había visto el discurso de Siena, su resiliencia, la manera en que reconstruyó Bright Path contra todo pronóstico. Había visto la rebeldía de Julian, no solo imprudente, sino arraigada en un amor que no podía ignorar. Mientras la multitud aplaudía, él también aplaudió, despacio, con un respeto renuente que rompía su resolución. Se acercó a ellos más tarde, con voz áspera: has tomado tu decisión, dijo a Julian, y tú, miró a Siena, has ganado tu lugar. Siena lo miró, con la barbilla en alto, asimilando el peso de sus palabras. La mano de Julian se apretó alrededor de la suya, un voto silencioso. Mara, radiante cerca, susurró, lo lograste, cariño. El gala continuó, pero para Siena, el mundo se reducía a ellos, la calidez de Julian, el peso silencioso del anillo, el futuro por el que habían luchado. Afueras, la ciudad brillaba, su murmullo como fondo de su victoria. La sombra de Cassandra había desaparecido, el escándalo, una cicatriz que se desvanecía. Siena se recostó en Julian, su brazo alrededor suyo, y susurró, quédate conmigo esta vez. Él sonrió, repitiendo su primer momento juntos. Siempre. Las linternas sobre ellos brillaban como una constelación de su amor, mientras daban un paso hacia un mundo que habían construido juntos, firme y verdadero.